Bien, bienvenidos un lunes más a nuestro Facebook Live, siempre guardando las medidas de seguridad que nos han recomendado nuestras autoridades. Por supuesto que tenemos un tema de mucho interés. Ya lo habíamos tocado en el pasado, pero la cantidad de dudas y preguntas que nos han llegado también nos ha motivado a poder retomar este tema. Es el tema laboral en el marco del COVID-19, y para ello hemos invitado a la licenciada Ana Isabel Borbón para que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, Barry, con mucho gusto. Aquí estamos para resolver todas las dudas que tengan los que nos están viendo. Gracias por acompañarnos y también gracias a los que se van a ir conectando. Por supuesto, recordarles que pueden hacernos sus consultas, vamos a leer las que podamos conforme nos vayan entrando. Si ustedes nos ven en diferido, también los motivamos a que nos escriban a info@actualidadtributaria.com. Ahorita, a mí me gustaría empezar esta sesión recordándole a la gente cuáles son los cambios en materia de legislación laboral que se aprobaron en el marco del COVID-19. Te cedo la palabra. Claro, en realidad que se hayan aprobado ahora es el decreto legislativo, el 9.822, ¿verdad? Que se publica en la Gaceta el 23 de marzo de este año, que es el que le permite al patrono hacer reducción de jornadas laborales. Eso no existía. Lo que sí existía y ha existido siempre, digamos, en el Código de Trabajo es la suspensión del contrato. Entonces hablábamos la vez pasada de la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? La suspensión del contrato es, como la misma palabra lo dice, suspendo totalmente el contrato, el trabajador sigue siendo trabajador de mi empresa, pero no tiene que acudir más al lugar de trabajo y yo puedo dejar de pagarle su salario. La reducción de la jornada, que es digamos, la modalidad innovadora, lo que permitía era a los patronos que no van a cerrar totalmente su empresa, ¿verdad? O su lugar de trabajo, sino que no tienen la misma, digamos, cantidad de trabajo o la misma afluencia de trabajo, se les permitía entonces hacer un análisis primero financiero y establecer si tenían al menos un 20% de pérdidas en las ganancias brutas y determinar así que podían proceder a reducir las jornadas de esos trabajadores hasta un 50%. Si usted lograba demostrar que sus pérdidas, que digamos que las ganancias brutas eran mucho menor a las 60%, ¿verdad? Esto en relación al mismo mes del año anterior, 2019. O sea, tenían que hacer el comparativo. Si la reducción era de más de un 60%, se podía pedir hasta una reducción de jornada laboral de un 75%. Entonces, vimos cómo muchas empresas, por ejemplo, digamos que los más marcados, los bares, los cines, los gimnasios que tuvieron que cerrar totalmente, ellos tenían la opción de optar por una suspensión del contrato porque efectivamente su labor se había, digamos que, suspendido por un tiempo indefinido. Nadie sabía, a la fecha, algunos de ellos no han podido retornar. Sin embargo, hay empresas que, si bien es cierto, su actividad bajó muchísimo, sí tienen que seguir en el rol de trabajo y entonces optaban por la reducción. Ahora vemos un fenómeno muy curioso porque ahora incluso esos que estaban inicialmente en una suspensión del contrato, el ministerio les da la oportunidad de abrir de nuevo, como por ejemplo los cines y los gimnasios, y entonces el patrono podría ver un cambio, emigrar ya no hacia la suspensión del contrato, sino a una reducción de la jornada, porque si bien es cierto, no pueden trabajar la misma cantidad de horas que trabajaban antes, ¿verdad? Los ingresos van a ser mucho más bajos porque la cantidad de personas que pueden acudir a los cines o acudir al gimnasio es muy reducida. Entonces, ellos podrían emigrar ahora hacia esta otra modalidad que es la de la reducción de la jornada, ¿verdad? Porque, vamos a ver, haciendo el comparativo con el mismo mes del año pasado, por supuesto que las ganancias van a estar muy por debajo, ¿verdad? Entonces, digamos que esas son las dos opciones. Aunado a eso, vino
la sesión número 21 de la Junta Directiva de la Caja, que se llevó a cabo el 19 de marzo del 2020, y autorizó a que el patrono que haya hecho reducción de jornada, que por lo tanto al reducir la jornada le rebaja el salario del trabajador, ¿verdad?, tenga la opción de hacer la declaración en su planilla del verdadero salario que está llevando a cabo el patrón. ¿Cuál es la finalidad de eso? Bueno, la Caja en esa misma sesión establece que van a poder reducir hasta en un 25%, ¿verdad?, el monto que tienen que pagar por concepto de seguro de pensión y seguro de salud. Eso tanto para quienes estén en planilla como para los trabajadores independientes. Los trabajadores independientes no tuvimos que hacer ningún trámite, ¿verdad? Automáticamente venía bajísimo el monto, ¿verdad? Porque lo único que vamos a pagar es un 25% de lo que realmente estamos declarando como ingreso, ¿verdad? Igualmente las planillas. Entonces, el patrono sí tenía que reportar que estaba en reducción de jornada y que ahora el salario es tal y se pagaba entonces sobre ese monto que se está declarando. Básicamente lo importante era que no podía ser menor de 73.655 para el caso del seguro de salud y no podía ser menor para el seguro de pensiones de 68.940. Esa era, digamos, la base mínima, ¿verdad? Aprobada por la Caja. Entonces, perdón, es que hay una... Recuerdo que en ese momento cuando lo hablamos, hace un mes, inclusive me acuerdo que fue hace un mes, estábamos hablando de que eso se había firmado por un periodo de 3 meses. Sin embargo, la situación no parece que vaya a terminar ya, ¿verdad? Entonces, más bien estamos viendo a ver cómo volvemos a la normalidad, a la nueva normalidad, pero justamente con jornadas reducidas para evitar las conglomeraciones. Hay un tiempo máximo para tener un contrato suspendido o para tener una jornada reducida de labores. Vamos a ver, la suspensión del contrato, como te decía, ya está establecida en el Código de Trabajo y se da contra los presupuestos. El que se ha tomado en este caso ha sido porque digamos ahí en el caso de que no haya materia prima, que podría suceder en algunas de las empresas porque digamos que el transporte aéreo ahora está suspendido y entonces podría verse afectada, digamos, la materia prima de alguna manera, pero digamos que la fuerza mayor es lo que más se ha implementado en este caso y mientras esa condición se mantenga, podrían continuar suspendidos los contratos. El problema es la reducción de la jornada, porque la reducción de la jornada sí se estableció específicamente que era para los meses de marzo, abril y mayo. Igualmente, esta reducción en el pago de las planillas fue establecido únicamente para los meses de marzo, abril y mayo. No se ha hecho todavía una ampliación de ese plazo, lo que nos hace presumir, y muy importante, la reducción de la jornada había que estarla solicitando cada mes. O sea, yo tengo que justificar cada mes que se mantiene la condición por la cual yo necesito que mis trabajadores se queden, ¿verdad?, en la reducción de la jornada. Entonces, eso no se ha ampliado hasta el momento. No sé si ahí se está gestando de alguna manera la ampliación a un mes más, que sería junio, ¿verdad? En la medida en que vamos viendo que ya empezamos mayo, no pareciera que esto vaya a poderse reactivar del todo. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, los empleados de los bares que del todo no están abiertos? ¿Qué pasa con todas estas empresas como los cines, los teatros, ¿verdad?, los gimnasios que tienen tiempos muy reducidos de actividad y que por supuesto no podrían retornar a la vida laboral normal todos los empleados porque no tienen tanta actividad, ¿verdad? Entonces, eso sí es importante hacerlo ver como a las autoridades para que vayan pensando en la posibilidad de ampliarlo. Muy bien, ya estamos empezando a hablar de volver de nuevo a la nueva normalidad.
Ya hay empresas que están pidiéndole a su gente que regrese a las oficinas. ¿Cuáles deberían ser esas acciones en el lugar de trabajo que le permitan a las personas tener una seguridad con respecto a las medidas que puedan tomar los patrones frente a posibilidades de contagio? Sí. Así como lo han dicho las autoridades, es básico pensar, primero que nada, en mantener a la gente en teletrabajo lo máximo que se pueda, ¿verdad? Este no es un momento para hacer retornar a la gente a su lugar de trabajo, porque todavía no tenemos una apertura total, ¿verdad? En todos los servicios. Si es necesario que la gente retorne, yo, por ejemplo, a los clientes lo que les estamos recomendando es hacer un protocolo. Un protocolo que se debe mantener mientras la emergencia nacional esté vigente. ¿Por qué? Bueno, porque ya no podemos retornar a un ambiente, es más, yo diría que no vamos a poder retornar a una vida normal nunca más, ¿verdad? Vamos a tener que vivir con este virus. Entonces, creo que las medidas deberían implementarse desde ahora y para siempre. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, implementar que todo trabajador apenas ingresa al lugar de trabajo tiene necesariamente lo primero, número uno, lavarse las manos, desinfectarse totalmente para poder ingresar a su puesto de trabajo. Entonces, hay empresas que han establecido incluso que tienen mucho espacio y tienen la posibilidad de establecer un baño a la entrada donde todos los trabajadores hacen la limpieza. Si no tenemos esa opción, no importa, pero sí por lo menos implementamos que el trabajador sepa que debe desinfectarse antes de ingresar, sobre todo si vienen en bus o algún otro método de transporte, digamos que sea riesgoso. Número 2, vamos a ver, no podemos volver a el comedor general donde todos almorzábamos juntos, ¿verdad? Por razones obvias, tenemos que guardar la distancia requerida y por lo tanto alejarnos lo más que se pueda e intentar dentro de lo que se pueda, ¿verdad? Entonces, implementar horarios para que salgan a almorzar los trabajadores. Si antes podían en la sala o en el comedor donde almorzaban 20, bueno, ahora tenemos que reducirlo a 10. ¿Por qué? Porque con eso vamos a evitar contagio. Es más, Marjorie, no solo de esto, es de cualquier otra enfermedad infectocontagiosa, ¿verdad? Por eso te digo que es una situación que debería implementarse para que se quedara para siempre. Entonces, tenemos que hacer tiempos de almuerzo, tiempos de café. Hay empresas que tienen zonas de descanso, que tienen zonas de recreación, la misma situación. Tener horarios específicos para que tal departamento, cuántos pueden acudir, ¿verdad? En esas áreas, que no se acumulen cantidades de personas que puedan poner en riesgo, ¿verdad? La salud de los demás. Que al primer síntoma debe reportarse inmediatamente a su jefe inmediato, ¿verdad? Para no tener gente que, si bien es cierto, puede ser un resfriado común, que sea de una vez, ¿verdad? Canalizado debidamente con un médico de empresa si lo tienen, para evitar la propagación de cualquier otra. Ahí tengo una consulta, porque la he visto frecuentemente en las redes sociales, y es si un patrono le puede pedir a un colaborador que tenga síntomas que se retire del lugar de trabajo, que si legalmente eso es posible. Sí sería posible, pero no puede rebajarle el día, ¿verdad? Porque no es culpa del trabajador. Lo que sí podría es indicarle que se refiere inmediatamente a algún centro de salud que lo diagnostique y que sea el centro de salud el que nos diga si efectivamente él puede reincorporarse al trabajo o no, ¿verdad? Es lo ideal. Lo que no podría es decirle, váyase para su casa y le voy a rebajar el día porque usted viene resfriado, ¿verdad? Sí podría incluso indicarle que mejor vaya y teletrabaje, si es posible esa opción, ¿verdad? Entonces, lo envío para la casa, teletrabaje mientras no tenga una incapacidad, porque si ya viene con la incapacidad, automáticamente él debería retirarse e irse a su casa a, digamos, vivir su incapacidad allá. Yo agradecerte de verdad que nos acompañes este lunes para retomar todos estos temas. Realmente es un tema que va evolucionando, justamente como el tema de los impuestos ha ido evolucionando conforme ha ido avanzando
la atención a la pandemia. Entonces como que todavía no tenemos todo escrito, ¿verdad? Todo va cambiando, las dudas surgen, entonces yo te agradezco montones el tiempo para justamente poder ayudarle a la gente que nos ve todos los lunes a entender justamente cómo va esto. Vamos a estar muy atentos a ver si hay una ampliación justamente de estas medidas, y si no, te volvemos a contactar. Anita, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos vieron hoy, los que se conectaron, y los esperamos dentro de una semana con otro tema de actualidad tributaria. Buenas tardes. Gracias, hasta luego.